Continúa la modernización de Jaén. El 16 de enero de 1974 se termina la obra del convento de San Antonio en la calle Madre Soledad Torres Acosta. La iglesia, propiedad del obispado, sufre una transformación para dejar paso al tráfico rodado en el recorte de una de las esquinas de la fachada. Esta modificación corrió a cargo de las arcas municipales. La población de derecho en la capital era de 81.905 habitantes, pero muy pocos eran estudiantes. Jaén contaba, en relación a la enseñanza media, con 2 centros estatales, los institutos masculino y femenino, y 5 colegios de titularidad religiosa: San Agustín y Maristas para chicos, las Carmelitas, las Teresianas y Cristo Rey para las chicas. Todos, menos uno, eran centros sin trascendencia política. En el Instituto Virgen del Carmen se creó un grupo adscrito al PC con Manuel López Cobo, José Luis Cobo o Monereo entre sus militantes. El estudiantado que llegaba a la universidad, al colegio universitario, venía ya motivado desde los 2 últimos años que hacían en el instituto, ¿eh? O sea que era un clima que estaba en todo el país, esa es la realidad, ¿no? Si el número de quienes accedían desde el bachiller a los estudios medios era muy bajo, el de universitarios era residual, convirtiéndose Jaén en una de las provincias españolas con menos titulados superiores. La encuesta nacional de población estudiantil de 1970 arrojaba unos datos pírricos. De un grupo de 15.000 habitantes de nuestra provincia, situado entre los 17 y los 30 años, 500 cursarían estudios superiores, 9.000 trabajarían y 5.000 se dedicarían a sus labores. Obviamente, situándonos en la sociedad y pensamiento de la época, la inmensa mayoría de este último grupo serían mujeres. Para corregir la situación, el patronazgo de la Diputación Provincial creó en el año 1971 el Colegio Universitario Santo Reino, un estamento adscrito a la Universidad de Granada y con la mayoría de su profesorado procedente de la misma. Un error desde el punto de vista del régimen, porque lo que hicieron fue importar un profesorado que en realidad acababa de salir de estudiantes y que vino a la universidad, a los nuevos colegios universitarios, con todo un concepto explosivo de lo que tenía que ser la lucha contra el régimen, etcétera, etcétera. Los universitarios jiennenses crecieron en esta década a un ritmo de un 15% anual. Las aulas del Colegio Universitario Jaén eran aulas de la Universidad de Granada. Era una especie de extensión, con esa intención, no tenía otra intención que descentralizar la concentración de estudiantes para evitar las posibles movilizaciones, ¿no? Funcionaba como una especie de sección delegada, lo que hoy es en los centros de secundaria una sección delegada, una especie de sucursal de la Universidad de Granada. Tenía un director, el primer director fue Pedro Cerezo, catedrático de Filosofía de Granada, humanista, un hombre de humanismo cristiano, era progresista, antifranquista. El colegio universitario, en el curso 72-73, en su segundo año de vida, incluía un número de 700 alumnos divididos en 3 secciones: Filosofía, con 500 estudiantes, y Ciencias y Medicina, con 200 entre las dos. La Universidad de Granada envía a Pedro Cerezo, catedrático de Filosofía, con el encargo de que se crea aquí en Jaén el colegio universitario, y además un encargo especialísimo que eligiera a personas, a profesorado joven, progresista, porque claro, aquí lo que había era profesores tanto de la escuela de magisterio como de la escuela de peritos, y claro, eran de una mentalidad cerrada, conservadora. Se estudiaban las humanidades, los 2 primeros años de humanidades de las carreras de letras, filosofía y letras, y un selectivo de ciencias. Era muy poca la gente que estudiaba carrera universitaria. Sí, que en periodos anteriores eran menos, ¿de acuerdo? Pero que no dejaba de ser una decisión, estudiar una carrera universitaria todavía limitada, no estaba masificado, ni muchísimo menos como ocurrió después, ¿no? Para bien. A este reducido número de estudiantes y al hecho de ser el segundo año de vida, se le suman las grandes dificultades de la organización provincial del PC tras la caída del partido en el año 70, donde fueron encarcelados los principales militantes. Granada
y Málaga eran dos hervideros de manifestaciones y de conflictos estudiantiles, y el régimen optó por una medida que al final luego le salió mal. Optó por intentar dividir al estudiantado y dejar a cada uno más o menos en su provincia, con el fin de no masificar las dos grandes, sobre todo la gran universidad andaluza que era Granada y la segunda Sevilla. Granada tenía en torno a 37.000 estudiantes en estas fechas, estamos hablando. El Partido Comunista pretendía que la masa estudiantil tomara conciencia de la lucha contra la dictadura y fortalecer el PC en el colegio universitario para asegurar así su continuidad a lo largo de todos los años. El origen del movimiento estudiantil en Jaén está estrechamente vinculado, por no decir que depende, para no herir susceptibilidades, estrechamente vinculado al Partido Comunista de España. Partido Comunista de España y movimiento estudiantil aquí son dos cosas indisolubles. Los detenidos los puso el PC, los delegados eran del PC, en los órganos de representación quien copaba los cargos representativos elegidos por las bases eran del PC. En principio es como una especie de tendencia natural. Estos somos los de izquierda y de vez en cuando teníamos reuniones donde nadie decía si militaba en el Partido Comunista, si militaba en el Partido Socialista o en cualquier otra formación. Dentro del Partido Comunista Universitario convivieron dos grupos, uno cristiano progresista, donde estaban Juan Franco, Carmen Argente, Pepe Rodríguez Molina o Antonio María Calero, y otro de formación marxista, donde se encontraban Felipe Alcaraz, Javier Aguirre, Pedro Galera o Arturo Ruiz. Creo que no había una relación de activismo cristiano por parte de los profesores de la universidad, pero sí había contactos bastante frecuentes. Por ejemplo, el obispo de aquella época, el obispo Peinado, Miguel Peinado, tenía una buena relación, si no recuerdo mal, con Pepe Rodríguez Molina, que era profesor de historia medieval. Y bueno, él mostraba ciertos posicionamientos abiertos dentro de lo que era la época con él, pero básicamente digamos que los movimientos cristianos se producían más hacia el mundo de los barrios que hacia el mundo de la universidad, aunque acabó llegando también a la universidad, ¿no? Y aquí llegó un profesorado nuevo, la mayoría procedentes de Granada, con 23, 24 años recién terminados, con sus tesis doctorales recién leídas, que era una de las condiciones para ser profesor del colegio. Estoy hablando de Pedro Galera, de Arturo Ruiz, José Luis Buendía. En ese ambiente influyen sobre nosotros y profesores como Felipe Alcaraz. Felipe era demasiado radical en sus planteamientos marxistas-leninistas y yo andaba más próximo a un socialismo democrático que a esas tesis. La llegada de José Luis García Rúa para ocupar la plaza de filosofía a pesar de la oposición del gobernador civil fue una bomba dentro del colegio universitario. El profesor era un militante activo de la CNT y consumado anarquista que estaba vigilado por la policía. García Rúa viene aquí, un profesor de filosofía, ya era anarquista, ya había estado represaliado por el franquismo, es oriundo de Asturias, había estado ya en León, había estado en Alemania y viene represaliado, más o menos represaliado, perseguido desde Córdoba, de un instituto de Córdoba, y su íntimo amigo, que fue el primer director del colegio universitario, que fue Pedro Cerezo, tira de él y se lo trae aquí a una de las plazas de profesor de filosofía. Este hombre va a ser, junto con estos grupos de Granada, van a ir configurando un grupo de profesores muy dinámicos y muy reivindicativos. Y aquí es donde ahí es donde estaba la semilla del movimiento estudiantil. Visto en la distancia, pues el hombre fumaba un cigarro tras de otro y su tema predilecto era Proudhon. Es decir, que nos pasamos todo un año estudiando a los padres del anarquismo, pero sobre todo a Proudhon. Era particularmente objeto de especial atención por parte de la autoridad y las presiones fueron terribles sobre la dirección del colegio para que se expulsara a este profesor, ¿no? Y la dirección del colegio, que era un director y dos jefes de estudios, que eran catedráticos de Granada, cerraron filas con el apoyo del obispo, esto hay que decirlo también, y se defendió el que esa persona ni fuera expulsada y en general fue también una salvaguarda para todo el colegio universitario, para todo el colectivo.
Juan Franco asumió pronto esta ideología anarquista que tuvo poca repercusión política posterior en Jaén capital. Aquí, cuando viene Rúa, ¿vale? Cuando viene Rúa, crea un foco de gente en torno a la CNT, pero no tienen arraigo en el movimiento obrero. Entonces se queda circunscrito al ámbito del colegio universitario, y eso es como el que tiene todo y se rasca la espinilla, no tiene implantación. ¿Por qué la CGT ahora sí? Porque la acción sindical de CNT, que es elecciones no, representación no, todo es acción directa, eso en el tiempo que corre, no estamos ya a principios del siglo XX, con las condiciones sociales que eran leoninas. Estamos en una sociedad donde el mundo de la representación sindical es el único factible. Los anarquistas en transición tuvieron poca repercusión ya que no supieron sobrevivir en dictadura y fueron perseguidos. Hoy el anarquismo en Andalucía prácticamente no tiene ninguna fuerza. O sea, cuando terminó la guerra, el anarquismo se fue diluyendo, no aguantó bien la represión franquista, murieron muchos anarquistas y fue el socialismo el que lo sustituyó. Ahora mismo Andalucía es el granero de votos del PSOE, de todo. Entonces, bueno, aparte que el anarquismo prácticamente importancia tiene muy poca, muy relativa a nivel nacional. Como sindicato, además está dividido, hay dos centrales, la CNT y la CGT, se dividió y aparte de eso una debilidad extrema. Pero también el grupo de profesorado ligado al Partido Comunista vivía al margen de la ciudadanía. El movimiento estudiantil en Jaén funcionó siempre a espaldas del movimiento obrero. El movimiento obrero casi inexistente, no existía. La caída de Cayetano y Rosario en el 70, más que una caída de trabajadores, era una caída de los únicos comunistas que había, pero aquí no había una estructura industrial, un tejido industrial que hubiera creado un movimiento obrero importante, como sí en Granada. Aquel grupo del PC trajo consigo el despertar de una ideología que permanecía latente en un conjunto de jiennenses que luchaban contra el sistema franquista. Es cuando empieza en Jaén a ver algo distinto a lo que hasta ahora se había visto. Claro, la Escuela de Magisterio seguía mientras su plan. La Escuela de Magisterio no se movía, seguía con su tran-tran tradicional, tranquila. Hay que tener en cuenta que el Magisterio tenía unas características muy especiales. Tenía un profesorado que no es este nuevo que viene de Granada, antiguo, muy conservador. Tenía un alumnado también muy tranquilo, era una especie de continuación. Tener en cuenta que el Magisterio se empezaba con 14 años y con 17 ya se terminaba el magisterio, es decir, se terminaba la carrera, y luego ya cambió el plan durante esta transición. Y sobre todo en magisterio había un gran enemigo de la movilización estudiantil, que era el acceso directo. Había una manera de determinar de funcionario si sacaba todo matrícula o algo así era. Claro, esa rivalidad entre los alumnos pues coartaba mucho las posibilidades de protesta o de reivindicación. La universidad se había convertido en el gran caldo de cultivo de las fuerzas antifranquistas. El régimen no fue capaz de parar la inclusión de todas las organizaciones de izquierda en la Universidad Española. Cuando nace el Colegio Universitario Santo Rostro, tampoco se quedó atrás, gracias en parte a Pedro Cerezo, que venía de Granada. Pedro era un profesor de filosofía, bastante progresista en Granada, que había apoyado el movimiento estudiantil y todo eso, y yo creo que le facilitan la posibilidad de crear un debate que él, como filósofo, había deseado siempre, que era el debate entre marxismo y cristianismo. Y yo creo que de alguna forma él va seleccionando el tipo de profesorado que él piensa que puede ser idóneo para ese debate, ese foro que se le abre en Jaén al crear la parte de letras del colegio universitario. Y por eso empiezan a aparecer por aquí personajes como Rúa, como Felipe Alcaraz. Ahí empezó el meollo de luego al final los grandes partidos políticos y sindicatos empezaron a salir del colegio universitario de Jaén. Jaén era una ciudad opresora, donde no se podía hacer una movilización por su estatismo, pero sí se movió la oposición antifranquista en los pasillos de peritos, que albergaban todas las licenciaturas menos la de magisterio, cuyos estudios estaban fuera del colegio universitario. Las reivindicaciones nunca o casi nunca fueron académicas. Allí no se hablaba de planes de estudio, ni de becas, eran reivindicaciones puramente políticas. La libertad, la amnistía, puramente política. Muy a última hora, y en algunos casos en magisterio hubo un par de asambleas
donde sí se manejaba, donde sí se pedía una gestión más directa, una participación más de los alumnos en la vida académica del centro, pero quitando eso, las reivindicaciones no eran académicas, eran reivindicaciones puramente políticas. Las carreras de letras eran las que más se movieron en contra de la dictadura. El alumnado y el profesorado se alió para hostigar poco a poco al régimen, creando uno de los pocos espacios de libertad existentes en la ciudad. La instalación del colegio universitario fue muy improvisada y nos metieron, porque ahí estaba yo, en la escuela de peritos, en la 4ª planta, en 2 aulas inmensas, a las que lo que se hizo fue poner unos bancos antididácticos increíbles. Allí había capacidad en cada aula para 300 personas y esa era las únicas instalaciones que había. No había nada, no había departamentos, los departamentos estaban unificados, quiero decir, Historia del Arte estaba junto con otro, aquello era un lío sin instalaciones ninguna. El activismo político, aunque había profesores de ciencia que compartían con nosotros todo el proceso que estábamos llevando, pero no había una actividad muy fuerte y sobre todo había una actividad práctica, política, en ciencias, ¿no? El núcleo fuerte estaba en lo que era el colegio universitario. Perito un poquito y en magisterio un poquito más. Coinciden en Jaén pues personas que han sido muy importantes, gente que era claramente, nítidamente de izquierda, y encima que acudimos a empezar a estudiar pues una serie de gente pues que después ha tenido además puestos importantes en la política nacional, ¿no? En magisterio fue distinto. En un principio se situó al margen, pero la llegada de un solo profesor en el curso 74-75 generó esa expectativa para cambiar el sistema político en España. La llegada a magisterio fue una coincidencia de un profesor, uno solo, Paco Zaragoza, procedente de origen de la Sierra, de Cazorla, de Pozalcón, y la coincidencia de llegada ahí de un grupo de alumnos mucho más, coincidió así en el tiempo, mucho más reivindicativos, es decir, una serie de alumnos que empezaron a ellos por su cuenta y de manera autónoma a organizarse, moviéndose con las primeras reivindicaciones y que empiezan a entrar en contacto con lo del colegio universitario. Y a partir de ahí podemos decir ya que en Jaén existe un germen de lo que va a ser el movimiento estudiantil, ya conectado con Granada, ya existen conexiones con Granada a través del Partido Comunista, que va a ser el hegemónico en todo este periodo de la transición. La llegada de hijos de clase media y de clase trabajadora, sobre todo, a lo que era, que entonces no era universidad, sino que era Escuela Universitaria del Profesorado de Educación General Básica, hubo necesidad de ir introduciendo nuevos profesores de otra generación y ahí se conformó un núcleo de profesorado progresista. A través de Paco Zaragoza, de sus clases, en donde él, digamos que utilizaba el marxismo como un elemento clave de análisis de la historia y de entender la historia y de plantear la historia como un elemento fundamental de cambio social, pues fue a partir de Paco Zaragoza, es decir, en el año 74-75. En esos años de la transición hubo una especie de puesta a punto por parte de la escuela y yo reconozco abiertamente que el alumnado cogió rápidamente la onda y estuvo en la lucha por las libertades de una manera tan intensa como el alumnado del colegio universitario. La variación estaba en la sala de profesores. La composición de edades y la composición ideológica era muy diferente. En el colegio universitario había un predominio, digamos, progresista, claramente, y mientras que en la escuela de magisterio los progresistas éramos bastante minoritarios. Además de más activos políticamente, los alumnos ligados al Partido Comunista solían ser buenos ejemplos de estudiantes. Nos transmitían una cosa, que era que teníamos que ser de los mejores estudiantes que había en la escuela. Y en el colegio universitario lo mismo. Es decir, la gente que se afiliaba al Partido Comunista, digamos que tenían que ser luego ejemplos en los sectores o en las actividades que estuvieran trabajando y estuvieran desarrollando su trabajo, ¿no? En este caso nosotros estudiantes. Teníamos que ser los mejores, sacar buenas notas. Y entonces, como digo, los responsables educativos de aquella época dicen que aparte de ser buenos estudiantes, pues nunca habían conocido un movimiento
como el que había habido en la Escuela de Magisterio hasta esos años. Paco Zaragoza creó una célula comunista que operó dentro de Magisterio en la época del tardofranquismo. Intuíamos quién podía ser del PCE, pero si estábamos en células distintas no lo sabíamos. No sé, por ejemplo, yo estaba de profesor en la Escuela de Magisterio y yo no sabía al principio qué alumnos eran del Partido Comunista, pero es que no estábamos en la misma célula al principio. Entonces había como sobreentendido, afinidades, te iba a tomar unos vinos, había lugares donde nos reuníamos los rojos de la época, digamos, y por cómo respiraba cada uno, pues intuíamos si era del PT o de la ORT o era sociata, que le llamábamos entonces a los del Partido Socialista. En esa época estábamos constituidos en células. Las células eran una formación muy pequeña de 4 o 5 personas, a lo sumo, donde una célula no conocía a las otras personas de las otras células, precisamente por el tema de la clandestinidad y la seguridad, ¿no? Y entonces cuando ya como en el 76, un año antes de que nos legalicen, pues empezamos ya a hacer acciones en la calle sin ningún tipo de miedo, con algunas detenciones, con algunas cosas, y entonces se pasa a otra distribución territorial que era por agrupaciones, que se hacía básicamente por barrios. Incluso en Magisterio hubo un reducido grupo de anticapitalistas más radicales, con Jesús Melero, Alfredo Infantes o Pedro Molinos, que estaban al margen del Partido Comunista. Anticapitalistas, vamos llamados entre comillas anticapitalistas. Vamos a dejar, yo lo denominaría así. Nosotros luego, de una manera más coloquial, le decíamos y los llamábamos a ellos los cristianos, entre comillas, porque digamos que tenían como algunas veleidades de tipo cristiano, ¿no? En ese sentido. Entonces, vamos a dejarlo en anticapitalistas. El Colegio de Doctores y Licenciados, situado en la calle Madre Soledad, Torres Acosta, con Pilar Palazón como decana, se convierte en el local de reunión para los grupos de disidencia antifranquista. Era el sitio donde vinieron de una forma clandestina distintos líderes políticos y sindicales para reunirse y dar a conocer pues, su ideología y bueno, atraerse a un público, a unas personas que fueran afectadas a cada uno de estos. Se nucleaba en torno, sobre todo, al Colegio de Doctores y Licenciados, que ya funcionaba y que era su responsable era Pilar Palazón, que luego sería pues, una de las políticas más populares a la llegada de la democracia. Pilar pues, tuvo la habilidad de granjearse el afecto de toda la gente que estaba alrededor de los grupos democráticos. Pilar nos permitió hacer allí los panfletos, que muchos de ellos los sacábamos acojonados desde donde estaba en Madre Soledad, Torres Acosta, y subíamos a la calle Espartería, donde vivía el padre de unos amigos nuestros, de Manolo Altés y de Carlos Altés, que era militante con nosotros, Carlos, Manolo era más chico, y el padre, que era un hombre muy de derecha. Y me quedo corto, pues no supo durante mucho tiempo que debajo de su cama donde él dormía han estado guardados los panfletos de la transición democrática que elaborábamos y los mundos obreros en la clandestinidad. Le teníamos atiborrado los bajos de la cama con los panfletos. Si el hombre se entera nos mata ya todo. Teníamos siempre vigilancia, estaba la policía secreta, que era el que decía a distintos familiares: oye, tu hermana está en sitios que no son recomendables. Pero a pesar de la fragilidad que ya presentaba el régimen y la salud del general Franco, el número de opositores que se atrevían a luchar, aunque fueran distribuyendo el mundo obrero, era muy bajo. Además, en nuestra ciudad, los diferentes grupos apenas se conocían y estaban muy fraccionados. También estaba la limitación de tratarse de una capital de provincia muy pequeña, donde pronto eran señalados. Por otro lado, se frenó el desarrollismo, pero el régimen seguía vendiendo el estado del bienestar al que se había llegado a principios de los años 70. A la subida de precios hay que añadir la de salarios, y todo se medía en televisores por 1000 habitantes, que en esta época era de 70,
y en los pueblos el teleclub era el sitio de referencia nocturno. En 15 años, España había dado un salto cualitativo en su economía, situándose como la 10ª potencia económica de Occidente, subiendo un 7% anual, pero tal desmesurada tendencia ascendente había creado una desigualdad social entre regiones. Jaén tenía una inflación que superaba el 21% anual. Vivíamos absolutamente de las cosechas y a Jaén le estaba ocurriendo algo que era las crisis económicas, los descensos en el ciclo económico se producían más profundamente en Jaén que en casi todo el entorno nacional, y los crecimientos se notaban menos en Jaén que en todo el entorno nacional. Más de 3 millones de españoles habían emigrado desde los medios rurales, creando una clase media urbana centrada en la nueva sociedad del consumo. La crisis del petróleo había generado una gran inflación que el régimen no intentaba paralizar. Los precios del petróleo hasta hace poco han sido los elementos fundamentales en la situación económica de los países occidentales. Entonces, la primera crisis del petróleo, cuando subieron los precios del petróleo, empezó a acabarse en toda Europa lo que era el pacto social, ese pacto entre trabajadores y empresarios que permitía que alguna parte de los beneficios se fueran al bienestar social y se fuera a darle a las sociedades un poco de contextura y de igualdad, ¿no? Las nuevas organizaciones sindicales aparecieron al abrigo de la industria, o sea que Linares y Santa Ana fueron los pioneros en ver movimiento sindical fuera de la oficialidad. Solo el estamento creado por el Estado, el Sindicato Vertical, miraba por los derechos de los trabajadores, o por lo menos hacía que miraba. Patronos y obreros estaban obligados a afiliarse a este mismo sindicato y no existía el derecho a la huelga, aunque desde mediados de los 60 se organizaban en la provincia huelgas encubiertas como paros. Incluso el primer secretario provincial y la primera sede de comisiones obreras se encontraban en Linares. Uso y Comisiones Obreras habían metido cabeza en el Sindicato Vertical, incluyendo a sus miembros en la lista de los delegados sin que se sospechara nada. Comisiones Obreras como tal, como organización que va más allá del partido político, podemos empezar a situarla en torno al 75 y luego, por supuesto, a partir del 76. Pero en su origen son militantes del PC que imitan otras fórmulas de otras provincias, pero como en Jaén el movimiento obrero es muy retardatario, en Jaén capital, Jaén no hay movimiento obrero, hay unas empresas muy pequeñas, está el Alcázar, está Cuétara, pero donde empieza a funcionar fundamentalmente es con compañeros y compañeras de sanidad y de administración pública, y no podríamos situarla antes de 1975, en torno al año 75, la muerte de Franco, y fundamentalmente a partir del año 76. Por otro lado, los movimientos católicos también tenían reconocidos los derechos de asociación y reunión. La Iglesia disponía de aquel derecho que el español de a pie no tenía. Con la ayuda de una generación de sacerdotes progresistas, la izquierda antifranquista y los sindicatos prohibidos aprovecharon este espacio para expandirse. Los mismos salones parroquiales servían de lugar para las asambleas ilegales. Se estableció así un enfrentamiento entre la Iglesia y el gobierno franquista, con el cardenal Tarancón, presidente de la Conferencia Episcopal, como cabeza visible de esta difícil vinculación. La frase Tarancón al paredón se hizo famosa en el colectivo ultraconservador. Monseñor Peinado, obispo de la diócesis de Jaén, también se encontraba en parte dentro de esta dicotomía y dejaba a los grupos ilegales que se movieran entre su iglesia, aunque cambió de diócesis a algún sacerdote de los denominados curas rojos. El hecho de que un obispo se posicionara del lado de los movimientos sociales, evidentemente no estaba nada bien visto. Y como obispo él tenía que guardar una compostura y no salirse de los márgenes que tenían establecidos. De hecho, a muchos de los curas obreros, el propio obispado, cuando en el momento que hacían cualquier manifestación, que se ponían liderando muchas de las asociaciones de vecinos, el objetivo era destinarlos a diferentes pueblos para que fueran perdiendo el contacto con la gente. Los nuevos curas, la Hermandad Obrera de Acción Católica OAC, la Juventud Obrera Cristiana JOC, Vanguardia Obrera o Cristianos por el Socialismo
fueron impulsados por el Concilio Vaticano II y Tarancón como presidente de la Conferencia Episcopal. Esteban Ramírez, como sacerdote comprometido y director provincial de Cáritas, también desempeñó un papel importante en la lucha social al dar cobijo a las formaciones antifranquistas. Era un secreto a voces. La cobertura que Cáritas y la Iglesia dio, por ejemplo, al Partido Socialista, en la que se reunían en muchos de los locales de Cáritas, que era Esteban Ramírez el que lo organizaba, se sabía. Tampoco vamos a decir que antes de la universidad no había nada y que todo fue a partir del colegio universitario. No, eso no es cierto, vamos. OAC y JOC tenían perfectamente ya su trayectoria hecha y siguieron y fueron, yo creo que la aportación básica todavía, fundamental. La Juventud Obrera Cristiana, JOC, y la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC, eran constantes en la labor de recuperación de la cultura obrera. Algunas parroquias de Jaén, como La Magdalena, Belén y San Roque o La Merced, agrupaban a obreros y estudiantes dentro de estos movimientos cristianos. Su principal fuente, digamos, de trabajo eran las asociaciones de vecinos, sobre todo como en Paso. Sí tenía mucha influencia y para quienes éramos entonces militantes del PC tenía una extraordinaria importancia porque cambiaba la imagen que se tenía de nuestro partido. Decir que estábamos próximos a los curas obreros, a movimientos de inspiración cristiana o abiertamente militantes en el catolicismo, personas que iban a misa, pero claro, pertenecían a la rama social de la Iglesia, no a la jerarquía, no a la institución. Los movimientos obreros también tienen un mensaje crítico contra el régimen. Muchos jóvenes comprometidos socialmente ingresaron en estas filas. Hay dos iglesias, ¿no? La iglesia oficial, la iglesia de los cargos, y luego están todos aquellos grupos, incluidos muchos curas obreros, que están, bueno, pues con todos los movimientos sociales, participando de lleno y apoyando a la sociedad civil. España estaba cambiando y los socialistas en el exilio habían emprendido un camino transformador de su partido en el Congreso de Toulouse, con dos facciones, la minoritaria, la de los mexicanos en el exilio, y la mayoritaria, la de los renovadores con jóvenes políticos que vivían en España y que tenían otra visión política. Hay un momento en que ya dijimos, bueno, esto no puede ser de ninguna de las maneras. Y entonces cuando se constituye, digamos, el PSOE histórico, sale entonces presidente mi padre, Juan Zarría, Manuel Turrión, etcétera, y otra serie de compañeros, y se constituye ya una dirección del partido, una ejecutiva, dejando al margen a los mexicanos. Los mexicanos podrían ser un 20%, un 10, 10, más o menos, que después se constituirá en lo que se llamó PASOK. El del año 72 en Toulouse se produce una quiebra en el partido entre una parte de la dirección que en aquel momento encarnaba Rodolfo Llopis con parte de la dirección del interior, Ramón Rubial, ya el núcleo de los dirigentes del partido en Andalucía que habían nacido en torno a Alfonso Fernández Torres, como Felipe González, como Alfonso Guerra, como Guillermo Galeote, Luis Yáñez y algunos otros, el hijo de Alfonso Fernández Torres. Ahí se produce una fractura y Alfonso Fernández, mi padre y Manolo Turrión hacen un poco de puente entre lo que era el histórico Partido Socialista, entre comillas, que dirigía Llopis, con el partido que surge de Suresnes, que es un partido ya más adaptado, más en el suelo, más pegando a la problemática de nuestro país. Pero lo del PSOE será objeto de estudio más adelante. El PC era el más fuerte de los partidos que luchaban contra el régimen, mientras se alejaban de la lucha por la revolución y abrazaban el eurocomunismo a la italiana, pero eso también vendrá más adelante. Lo cierto es que en el tardofranquismo, a pesar de que subyacía un grupo heterogéneo de disidentes políticos, Jaén seguía siendo una ciudad estática, acomodada y con poco futuro. Muy dura esta ciudad y sigue siéndolo, ¿eh? Esta ciudad es más dura que el pecho de un enano. Pues era eso, una ciudad con inquietudes pero muy... No sé, esta ciudad tiene, no sé, tiene una maldición hecha para que avance, ¿no?
Música